Cuando mi hermano y yo teníamos 10 y 12 respectivamente, realizamos una caminata en familia en los bosques no muy lejos de casa. Mis hermanos y yo explorábamos estos bosques cada día, e incluso acampando en ellos cada vez que teníamos la oportunidad, por lo que los conocíamos como la palma de nuestras manos. De todos modos, cuando llegamos a nuestro lugar habitual junto al arroyo, mi hermano número 1 y yo les dijimos a todos que volveríamos pronto, ya que queríamos vagar por el arroyo un poco más, encontrando así una colina muy grande que nunca antes habíamos visto. Estaba lleno de lo que parecían las posesiones mundanas de alguien, como si hubieran volteado una casa al revés sacudiendo su contenido, para luego simplemente irse con la casa en mano. También había toneladas de X pintadas en los árboles, como si alguien las hubiera marcado con la intención de cortarlas en algún momento. Nos encontrábamos tan fascinados por nuestro descubrimiento, que no notamos hasta después de un rato los gritos de nuestra madre llamándonos, así que dimos media vuelta y caminamos de regreso unos 20 pies por la colina donde se encontraban nuestros padres. Todo el encuentro nos tomó tal vez unos 45 minutos, pero tan pronto como nuestra madre nos vio, nos dio la paliza de nuestras vidas, ya que según todos habíamos estado fuera durante casi 4 horas, además de que ella jura nunca habernos visto subir alguna colina, y mucho menos recordar vernos serpenteando por el sendero que bordea aquel arroyo. Ella cuenta que junto a su esposo y nuestro otro hermano, peinaron el bosque durante todo ese tiempo gritando nuestros nombres, pero no pudieron encontrar ni rastro de nosotros. Obviamente abogamos por nuestro caso, e incluso tratando de llevarlos de regreso a la colina, pero de alguna manera a pesar de que volvimos por donde vinimos aquella colina ya se había ido. Por años exploramos los bosques decididos a encontrar aquella maldita colina, pero a pesar de que cubrimos millas y millas de bosques, mapeando toda la zona a medida que nos hacíamos mayores, nunca la encontramos de nuevo. Sé que tal vez nos alejamos mucho más de lo que deberíamos, pero siempre me pareció extraño que nunca más volviéramos a encontrar aquella colina de nuevo. En mi ciudad natal, Oakville, en Wisconsin, existe una ruta de senderismo a la que la gente acude con muy poca frecuencia, a pesar de que se encuentra a lo largo del lado de la escarpa del Niágara, teniendo así algunos cuantos acantilados que se puede escalar, y algunas cuevas muy poco profundas en las cuales puedes meterte. Cuando tenía entre 19 a 20 años, decidí aventurarme con algunos amigos por aquel sendero, encontrándonos así con una cueva bastante profunda totalmente abierta al público, la cual decidimos explorar a pesar de que no teníamos ninguna clase de linterna, y los celulares por aquel entonces aún no tenían esa función. Cuando entramos en la cueva sencillamente eran 20 o 30 grados más fría, y mirando alrededor con la poca luz que teníamos, notamos que realmente se encontraba limpia, ya saben, sin latas o basura tirada por el suelo como uno podría ver en las demás cuevas. Mientras estábamos ahí, tuvimos la sensación más perturbadora de nuestras vidas, escuchando cosas extrañas y sintiéndonos como si estuviéramos siendo tocados, empujados y jalados, y sin siquiera poder averiguar quién nos estaba haciendo esto al estar demasiado oscuro. Al principio creíamos que uno de nosotros estaba jugando con los demás, pero cada vez que levantábamos los encendedores para ver lo que nos rodeaba, veíamos que todos nos encontrábamos relativamente lejos los unos de los otros. Decidimos irnos de allí después de pasar un buen tiempo dentro convencidos de volver con linternas, pero nadie se esperó que cuando salimos al exterior ya casi era de noche, a pesar de que cuando entramos era cerca del mediodía perdiendo así 3 horas dentro. Como dije antes, planeamos volver a aquella cueva esta vez con linternas, pero a pesar de que no tardamos en regresar a la semana, nunca volvimos a encontrar aquella cueva de nuevo. Antes de contar mi historia, quiero que entiendan que el inglés no es mi idioma nativo, y lo que voy a contarles es algo que a nadie más he contado. Nací con una afección cardíaca, que en ocasiones hace latir mi corazón tan rápido que termina en una especie de ataque cardíaco, por lo que cuando esto sucede termino en emergencia y hospitalizada por un par de días. Hace un tiempo,
Recibí este tipo de ataque al corazón y de camino al hospital sentí que esta vez se iba a morir. Pero un par de horas después, sin siquiera tener idea de si mi corazón se detuvo y si morí tras desmayarme, me desperté sintiéndome diferente, con la sensación más extraña en mis entrañas de que algo estaba mal conmigo. Algo muy complicado de explicar, pero similar a estar dentro de un traje a mi medida hecho de mi propia carne. De todas maneras, no tenía mi teléfono conmigo y quería llamar a mi novio para contarle lo que me pasó. Pero después de conseguir un teléfono, marcar su número, escucharlo contestar y decirle algo rápido como hola soy yo, solo quería decirte que tuve problemas con mi corazón otra vez y que ahora me encontraba bien en tal hospital. La verdad tenía la esperanza de tal vez escuchar un estaré allí tan pronto como pueda, pero lo que me contestó me dejó en blanco, siendo algo así como escucha. Lamento que estés en el hospital y parece que realmente me conoces, pero no tengo idea de quién eres. En un principio pensé que estaba bromeando conmigo, así que le dije que era yo, Lisa, su novia, y en un tono más alegre pensando que estaba bromeando conmigo, le dije que era quien le había preparado la cena a él y a su hija hace 2 días. Pero a pesar de ello, con una voz más que seria me volvió a decir que no sabía quién era, que lo estaba confundiendo con alguien más ya que él estaba casado, y diciéndome que no quería problemas con su mujer me pidió que no volviera a llamarlo. No podía entender qué estaba pasando. Sabía muy bien que se había divorciado de ella hace años antes de conocernos, y no había manera alguna de que hubiera imaginado ser su novia y pasar tiempo con su hija. Mi teoría es que en esta ocasión sí morí de camino al hospital, pero que de alguna manera desperté en una vida similar y en otra dimensión, ya que si bien la mayor parte de mi vida aquí es casi idéntica cuando hablamos de recuerdos de mi familia, tal parece que aquí mi madre vivió hasta los 50 y no murió a los 44. Desde que desperté en esta dimensión he estado luchando contra la depresión de perder a quien más amaba, pero hace tan solo 2 meses gracias a Tinder volví a tener contacto con él, y tras aceptarnos comenzamos a hablar y a salir. Él no tiene ningún recuerdo de mí, mientras que yo tengo 6 meses de memorias de enamorados y momentos increíbles juntos. Y aunque a veces no para de decirme que reconoce mi voz de alguna parte, aún no me atrevo a contarle que vengo de otra dimensión. Publiqué esta historia hace un par de años en otro hilo, pero aquí vamos de nuevo. Yo era un mecánico de vehículos de la reserva del ejército cuando era joven. Una vez, durante un simulacro nocturno, conducimos un convoy de camiones desde Baltimore hasta un centro de entrenamiento y maniobra ubicado en la ciudad de Bowling Green, tomando las antiguas carreteras estatales. Las cosas comenzaron con normalidad, pero a medida que conducíamos el convoy comenzó a disminuir gradualmente la velocidad, hasta que después de un tiempo toda la línea de camiones se redujo a un ritmo más que lento. Aproximadamente media hora más tarde, pasando por una vieja estación de servicio, decidimos que no llegaríamos a ninguna parte con aquella velocidad, así que estacionando el camión que iba delante del convoy que nos iba retrasando, y debiendo permanecer con él hasta que volvieran más tarde para transferir todo el equipo a otro, terminé quedándome solo en medio de la nada hacia el sur de Maryland. Pronto comenzó a oscurecer, y con hambre en mi estómago y sin nada que comer, no tardé en ver las luces del restaurante de la estación de servicio como una invitación a cenar, pasando hacia adentro y sentándome en una de las cabinas junto a la ventana para seguir vigilando el camión, donde fui atendido por una señora quien, después de pedirle el menú y escuchar que no tenía ninguno, me ofreció la especialidad de la casa, el cual era pollo frito y puré de papas, siendo este el mejor maldito pollo frito que había comido en la vida, recibiendo así la cuenta y dejando el dinero sobre la mesa para luego volver a mi camión. Traté de mantenerme despierto un poco más, pero al final me acosté en el asiento y terminé durmiéndome por unas cuantas horas, cuando alrededor de las 2 o 3 de la mañana, otro camión apareció con un grupo de soldados quienes comenzaron a ayudarme a transferir todo el equipo a este camión. Recuerdo que uno de ellos me preguntó si es que tenía hambre, a lo que yo le respondí que la verdad no, ya que había comido en aquel restaurante, viéndolo por un momento quedarse en blanco con mi respuesta por alguna extraña razón. Para ser honesto, no entendí por qué se quedó así, al menos hasta que tuvimos que volver por la mañana para lidiar con ese camión averiado, y vi como las ventanas de aquella estación no solo se encontraban tapiadas, sino que el lugar parecía haber estado abandonado durante al menos 20 años. Ahora bien, si para este punto ya me encontraba más que asustado, cuando me acerqué al cristal de una de las ventanas y vi cómo mi maldito dinero aún se encontraba sobre la mesa, no podía alejarme de ese lugar lo suficientemente rápido como hubiera querido. Sé que llegó tarde la fiesta, pero aquí vamos.
Solía asistir a una escuela católica de solo mujeres, una escuela grande con alrededor de 2000 estudiantes en total, la cual se encontraba ubicada en la cima de la montaña y rodeada de bosques. Cuando me encontraba en segundo grado, alrededor de los 8 años, a mi amiga y a mí nos encantaba explorar diferentes lugares de la escuela, los bosques cercanos que estaban prohibidos, y por qué no los estanques y las otras instalaciones escolares. Un día, mis amigas y yo nos topamos con un área que parecía un pequeño cementerio, con tal vez más de 20 tumbas de las cuales algunas se encontraban aún abiertas. La verdad no sabíamos cómo llegamos ahí, pero ya que teníamos curiosidad por este tipo de cosas, comenzamos a aproximarnos más y más hasta que un anciano salió de la nada a asustarnos. Se presentó como el cuidador de aquel sitio, donde según él descansaban en paz las antiguas monjas de la escuela, para luego decirnos que no se nos permitía estar ahí echándonos finalmente de ahí. Después de dejar aquel sitio, mis amigas y yo nos perdimos. La verdad no estábamos nerviosas, pero decidimos seguir caminando hasta que encontráramos algún lugar conocido, caminando así por unos 10 minutos en línea recta, hasta que una de nosotras vio uno de los edificios de la escuela, el cual nos facilitó mucho regresar a nuestro salón de clase. Ahora bien, resultó que nos habíamos ausentado durante 4 horas, y que a pesar de que los guardias y maestros intentaron buscarnos, no nos encontraron por ninguna parte. Y cuando les explicamos que simplemente nos encontrábamos en el viejo cementerio detrás de la escuela, tanto los maestros como los guardias nos dijeron que ese lugar no existía.